Hola, 4 a la x es igual a 40. Veamos cómo resolver esta peculiar ecuación exponencial. Lo primero que vamos a hacer es aplicar logaritmo en base 4 a ambos miembros de esta igualdad, obteniendo como resultado pues logaritmo en base 4 de 4 a la x y en el miembro derecho pues bueno, logaritmo en base 4 de 40. Una transformación equivalente que podemos realizar sin alterar el equilibrio de la igualdad sin ningún problema. A continuación, acá vamos a aplicar una propiedad muy interesante de los logaritmos, y es que el exponente del argumento de un logaritmo lo podemos colocar como coeficiente del logaritmo, tal y como nos dice esta propiedad. Así que esta x que está en el argumento del logaritmo la vamos a pasar para el coeficiente del logaritmo, obteniendo como resultado pues x por el logaritmo en base 4 de 4. Y en el miembro derecho no vamos a aplicar ninguna transformación, o sea, vamos a mantener logaritmo en base 4 de 40. Luego, como pueden apreciar, acá tenemos el logaritmo en base 4 de 4. Y recuerden, calcular un logaritmo es preguntarnos a qué número tenemos que elevar la base para obtener el argumento. Y cuando tenemos estas características, que la base del logaritmo es igual al argumento del logaritmo, pues entonces podemos aplicar esta propiedad y decimos que el logaritmo es igual a 1. Por lo que esto será igual a 1 y x por 1, bueno, es igual a x. Y llegamos a este punto de la igualdad. X es igual al logaritmo en base 4 de 40. Es importante que entiendan que también podríamos haber aplicado otro procedimiento para calcular este logaritmo. Pues vean, cuando tenemos logaritmo en base a de a la x, como tenemos en esta propiedad, el resultado va a ser igual al exponente del argumento, tal y como nosotros habíamos encontrado. Pues recuerden, ¿qué significa calcular un logaritmo? Es buscar el número al cual tenemos que elevar la base para obtener el argumento. Y bueno, yo les pregunto, ¿a qué número tenemos que elevar el 4 para obtener 4 a la x? Bueno, pues a la x, y por eso es que el resultado es igual a x. Veamos ahora qué podemos hacer. Pues bueno, ya tenemos prácticamente la respuesta, pero acá podemos hacer algunos pasitos extra. Fíjense, vamos a expresar a 40 como 8 por 5, ¿bien? Y por tanto vamos a obtener como resultado que x va a ser igual al logaritmo en base 4 de 8 por 5. A continuación, fíjense, en el argumento de este logaritmo tenemos un producto, por lo que podemos aplicar esta propiedad, que nos dice que cuando tenemos una suma de logaritmos de bases iguales, mantenemos la base y multiplicamos los argumentos. Por lo que si tenemos una multiplicación en el argumento de un logaritmo, la podemos convertir en una suma de dos logaritmos de bases iguales. Por lo que x será igual al logaritmo en base 4 de 8 más el logaritmo en base 4 de 5. Y acá, bueno, vamos a ver qué podemos hacer con cada uno de estos logaritmos que hemos obtenido. Fíjense, este logaritmo lo podemos calcular sin ningún problema. Y la técnica es bastante sencilla. El 4 y el 8 son números que se pueden expresar como potencias de un mismo valor. Son potencias de 2. 4 es la segunda potencia de 2 y 8 es la tercera potencia de 2. Así que vamos a expresar simplemente al 4 y al 8 como potencias de base 2. Y vean qué sucede. Bueno, x va a ser igual al logaritmo en base 2 a la 2 de 2 a la 3. Bueno, más el logaritmo en base 4 de 5. A continuación, bueno, vamos a intentar calcular estos dos logaritmos. Para calcular este logaritmo, si se dan cuenta, tenemos tanto en la base como en el argumento del logaritmo potencias de un mismo número. Bueno, pues cuando sucede esto, podemos aplicar esta propiedad, que nos dice que cuando la base y el argumento de un logaritmo está compuesto por potencias de una misma base, entonces el resultado va a ser la fracción entre el exponente del argumento y el exponente de la base del logaritmo. Otra manera que pudiéramos hacer para calcular este logaritmo, bueno, sería que el exponente del argumento de un logaritmo, recuerden, lo podemos colocar en el coeficiente del logaritmo, bueno, y el exponente de la base, pues lo debemos colocar, pero en el denominador de ese coeficiente. O lo que es lo mismo, el exponente del argumento de un logaritmo pasa multiplicando y el exponente de la base de un logaritmo pasa dividiendo. Por esta razón, bueno, si colocamos este 3 en el numerador, este 2 pasa para el denominador, obtenemos 3 medios por el logaritmo en base 2 de 2. Y bueno, recuerden, el logaritmo en base 2 de 2
ya sabemos que es igual a 1. Podemos aplicar cualquiera de estas dos propiedades, pues cualquiera de ellas nos va a llevar a que el logaritmo en base 4 de 8, bueno, es igual a 3 medios. Más. Ahora, bueno, ¿qué vamos a hacer con el logaritmo en base 4 de 5? Bueno, pues para calcular el logaritmo en base 4 de 5 podemos hacer un cambio de base. Y para ello tenemos que dividir dos logaritmos. Pues obtenemos entonces como resultado logaritmo de 5. Fíjense, ya esto es un logaritmo decimal que lo podemos calcular de manera muy sencilla en nuestras calculadoras sobre pues el logaritmo de 4. Ahora, ¿qué hacemos? Bueno, pues calculamos el logaritmo de 5, el cual es aproximadamente igual a 0,699, y calculamos el logaritmo de 4, que es aproximadamente igual a 0,602. Luego efectuamos esta división, obteniendo entonces como resultado que todo esto va a ser igual a 1,161. Luego, 3 medios, como sabemos, es igual a 1,5. Bueno, y 1,5 más 1,161 es aproximadamente igual a 2,661. Bueno amigos, por mi parte es todo. Por acá te dejo otra ecuación que quizás te sea de mucho interés. Si quieres verla, ¿qué estás esperando? Dale clic. Chao.